Amén y amén. Página número 27 en su material, hermano. Página número 27 ahí en su material. Vamos con lo que son los profetas mayores y vamos a arrancar con lo que nos quedamos la semana pasada. Vamos a tocar ese tema nuevamente, que es la obediencia de los recabitas. Recuérdese que le había quedado de tarea poder investigar quiénes eran los recabitas. Varios me lo mandaron por ahí, algunos tampoco no me lo mandaron. Y pues recuérdese, como siempre hemos dicho, toda tarea es evaluativa, toda tarea lleva su ponderaje y al final pues vamos a pedir ahí, ¿verdad?, de que puedan entregar sus tareas y sus fotos del trabajo y todo lo demás que usted va copiando durante el ciclo, porque puede hacer que esa sea la última. Puede hacer, pero como le decíamos la vez pasada, ¿verdad?, no va a ser para esta materia porque lo último que vamos a estar viendo es Daniel y es muy necesario una evaluación. Entonces sería para el tercer examen. Ok, página número, decíamos, página número 27 y vamos a hablar acerca de la obediencia de los recabitas. Fíjese que Jeremías da el ejemplo de los recabitas, una familia que obedece fielmente las ordenanzas de su antepasado Jonadab. Los recabitas rechazan asentarse o sembrar viñedos porque así les mandó su padre. Él les dijo, bueno, ustedes no van a sembrar viñedo, no van a beber vino, no van a meterse en este aspecto, y su obediencia, Dios declara que la bendición para ellos y para sus descendientes. Este capítulo presenta un contraste, pues mientras el pueblo de Judá incumple pactos y es infiel, los recabitas son un ejemplo de fidelidad, y Dios valora la obediencia genuina. Dios valora la obediencia genuina. Y eso es algo bien importante, fíjense. Dios le importa mucho más la obediencia que los sacrificios. Y eso se lo dijo Samuel a Saúl, se recuerda, ¿verdad?, cuando vimos los libros históricos. Saúl, a mí me interesa más la obediencia que los sacrificios. A mí no me vas a pantallar con tus ofrendas, me vas a pantallar con tu obediencia. El contraste entre los recabitas y los demás israelitas. Esto usted lo debía de completar. Se lo mandé la semana pasada. Ahí están, son 5 puntos. Y les decía pues de que vamos a tratar de poner lo más importante. Por ejemplo, que los recabitas mantuvieron los votos hechos a un líder humano falible. Falible es que puede fallar, que no es infalible como lo es Dios. Mientras que Israel quebrantó su pacto con el líder divino infalible. Para que usted lo pueda resumir, los recabitas pactan con alguien que puede fallar y los israelitas quebrantaron su pacto con alguien que nunca falla. De esa forma lo pueden resumir. Número 2. Jonadab dijo a su familia en una ocasión que no bebieran, y ellos obedecieron. Una vez. No se nos anduvo repitiendo. Dios ordenó constantemente a Israel que se volvieran de su pecado, pero ellos no hicieron caso. Fíjese que yo siempre me he hecho una pregunta, hermano. Siempre. Y es por qué la iglesia cristiana evangélica es tan desobediente. ¿Por qué? Y le voy a hablar en cosas mínimas, prácticas, y que para mucha gente cuando se toca este tema le llaman legalismo. Llámele como quiera. Pero yo me hago esa pregunta. Por ejemplo, si usted ha visto, eran como los nazareos. Parecido. Porque los nazareos se abstenían de vino, pero también habían ciertas cosas. No solamente era el hecho de abstenerse de vino, pero sí eran muy parecidos a los nazareos. Ok.
Vea, le decía, ¿por qué el cristiano le cuesta tanto someterse? ¿Por qué? Fíjese que yo tengo amigos testigos de Jehová, amigos, y me mandan a veces platicamos y ¿cómo está? Ah, aquí estoy en la reunión, me dice. Ellos se reúnen también vía Google Meet, algunas reuniones que ellos hacen. Y un dato bien curioso. Y no lo digo, hermano, y espero que no se vaya a sentir mal, sino que lo digo como ejemplo. Todos están con la cámara encendida. Y todos, por lo menos de aquí para arriba donde uno se mira, todos están vestidos de manera elegante. Todos. Vámonos al templo de ellos. Nunca he visto en una reunión a alguien en camiseta. Camiseta le llamamos nosotros aquí en El Salvador, hermano, a las que le dicen playera por ahí en algunos países. Las playeras. Mucho menos va a haber alguien, hermano, con otro tipo de camisa. Sí, sí. No, ¿y usted qué cree que no? No va para remeras, cabal. Remera. Sí, tremendo, hermano. Y hermana Evelyn, no crea que este es nuevo, si este es del 2020, vengo hablando yo. Pero mi pueblo, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos costará tanto el pueblo de Dios? Y a veces nos excusamos, pero es que eso ya es legalismo, es que Dios no mira eso, Dios mira el corazón, y un montón de cosas. Un montón de cosas. Los recabitas obedecieron leyes relacionadas con cosas temporales. Israel se negó a obedecer las leyes de Dios relacionadas con cosas eternas. Cosas eternas, los pactos, eh, las cosas, las ordenanzas. Y el pueblo, nada de nada. Los recabitas serían recompensados, pero Israel iba a ser castigado. Ahí están los contrastes, hermano, entre los recabitas y el pueblo de Judá. El ser humano, hasta que no hay sanción, no es un... Mire, poner un ejemplo. Y acaba de tocar el hermano Douglas algo muy cierto y le voy a hablar de mi país. No puedo hablar de otro porque no conozco, pero voy a hablar de mi país. Solo déjenme chequear algo por acá. No entraba el hermano Juan todavía. Ok. Mire, aquí en nuestro país hace meses pusieron una ley o querían implementar una ley para los conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol. En nuestro país las multas rondan entre los $50 por ahí creo que anda. Y empezaron a decir que iban a poner multas de 100, de 150. Algunos los iban a detener, los iban a llevar a la cárcel. Eso es lo que proponía el presidente de nuestra nación, Nayib Bukele. Y era para los que anduvieran manejando en estado de ebriedad. Qué triste fue ver, hermano, un montón de gente enojarse por esa decisión. Un montón de gente, hermano, diciendo de que cómo era posible esa ley, que por qué una multa tan cara si el pueblo no gana mucho,
si solo sirven para molestar al pobre, que no sé qué, que no sé. Pero mire, cuando pusieron esa ley, hermano, que la pusieron así en plan piloto, los accidentes, la tasa se vino para abajo. Nadie andaba en la calle, hermano, con alcohol. A tal grado que la gente tenía miedo hasta tomar Big Fórmula 44, que es para la gripe, porque eso le podía salir en la toma del alcohol, en el alcoholímetro, alcotest. Nadie. Viera cómo bajaron los accidentes. Como usted no tiene ni idea. Pero como todo el mundo se empezó a quejar y dijeron, bueno, pues el pueblo eso quiere, el pueblo eso demora. El pueblo quiere andar manejando en estado de ebriedad, háganlo. Se disparó nuevamente la tasa de accidentes de tránsito. ¿Era algo malo lo que estaba pidiendo? No. ¿Era algo malo lo que estaba haciendo? No. No. Yo estaba muy de acuerdo, hermano. Una persona que me dijo, usted no piensa en el pobre. Y es que sí. Si es que yo no estoy diciendo así, pobre o rico, yo, tolerancia, qué bueno, gloria a Dios. Excelente. Mire, yo le dije a él, ¿y a vos en qué te afecta? ¿Y a mí en qué me afecta? Vos decís que no tomás. Yo no bebo alcohol. ¿En qué me va a afectar a mí esa ley? Nada. ¿Quiénes se enojan por la ley? Los que la transgreden. Los que la transgreden, hermano. Quien no transgrede la ley no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Pero lastimosamente el pueblo así es, y por eso contestaba el comentario que decía acá mi hermano Douglas. A veces nosotros decimos, es que Dios es bien malo. No. En la carta a los romanos dice, ¿acaso Dios es injusto? En ninguna manera. Lo que pasa es que el ser humano rebalsa el gusto y no quiere ninguna sanción, y las cosas no son así. Todo decisión tiene un efecto. Toda decisión va a traer algo a nuestra vida, sea bueno o sea mal. Sea buena o sea mal. Y esto es lo que estaba pasando con Judá. El pueblo, Dios le había advertido, le había dicho, miren, no se conviertan como Israel. A ellos ya les pasó algo. No lo hagan ustedes. Pero él no hacía caso. Él no le importaba. Y vienen ya las consecuencias, que es lo que vamos a ver en esta noche. La caída de Jerusalén y el juicio de las naciones. Tras la caída de Jerusalén, Jeremías decide quedarse con un remanente en Judá bajo el gobierno de Gedalías, que ya espero que haya averiguado quién era eso. Luego, ese grupo desobedece y huye a Egipto, en donde caen en idolatría. Al mismo tiempo, Dios por medio de Jeremías profetiza contra varias naciones, entre ellas estaba Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom y Babilonia. Y finalmente, llega la destrucción definitiva de Jerusalén y el exilio, ilustrando la soberanía de Dios, incluso el castigo. Vamos a ver en esta noche. Hermana Candita, presente por la patria, diga, de aquí la estoy viendo, cabal me enfoca la cámara, por usted la pedí. Hermana Candita, díganos cuándo fue la destrucción definitiva de Jerusalén. ¿Qué año? O lo escribe o lo dice, cualquiera de las dos es válido. Espera. Espera que 586 después. Ok. Gracias, hermana Esther del Ángel. 586. Esa fue la caída definitiva de
Jerusalén. Ahora bien, vea. El pueblo huye a Egipto. El capitán babilonio, Nabuzaradán, deja libre a Jeremías. Gedalías es nombrado gobernador del remanente en Judá. Jeremías se queda con ellos y se anima al pueblo que se escondía a regresar bajo la autoridad babilónica para tener seguridad. Ismael toma a uno de los capitanes, conspira y asesina a Gedalías, toma rehenes y decide huir hacia Amón. Otro grupo liderado por Jonathan lo persigue, rescata a algunos, pero la situación política se vuelve caótica porque temen represalias de Babilonia. Estos nombres que están por ahí, investíguelos, hermanos, para que usted pueda lograr identificarlos, porque no me vaya a confundir a Ismael con el que vimos allá en Génesis. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Dice por aquí, maestro, me está fallando el micrófono. Perdón, no se preocupe, hermanita Canita, no se preocupe. Con solo que me lo conteste en el examen, más que suficiente. Ok. El remanente le pide a Jeremías que ore a Dios para saber qué hacer. Después de 10 días, Jeremías recibe respuesta. Deben de quedarse en Judá y someterse a Babilonia si quieren vida. Si huyen a Egipto, enfrentarán una destrucción aún más grande. A pesar de la advertencia, a pesar que les dijeron, parte del pueblo desobedece y huye a Egipto con Jeremías y Baruc. ¿Se acuerdan quién era Baruc? Lo vimos. Dios habla a Jeremías nuevamente profetizando que Babilonia invadiría Egipto también y que los que huyeron sufrirían castigo ahí. En Egipto los judíos continúan adorando a la reina del cielo, un ídolo pagano, a pesar del juicio que ya habían recibido. Jeremías los sorprende y advierte que seguirían enfrentando castigo. Solo un remanente pequeño sobreviviría si no se arrepienten. El mensaje de Baruc, o el mensaje a Baruc, mejor dicho. Dios le dice que su vida será preservada incluso en medio del juicio, pero le advierte que no debe de buscar riqueza o grandes éxitos. Su fidelidad es lo que importa, no ambicionar lo mundano. Ojo con eso, con lo de la reina del cielo, hermano. Porque ya algunos dicen por ahí, la Virgen María. No tiene nada que ver, hermano. Tiene nada que ver. Es una mezcla de paganismo que después se convierte en fulano, sí. Pero en el contexto, en el momento que se está hablando, era un ídolo pagano, la reina del cielo. Ahora bien, vámonos con la profecía contra Egipto. La profecía contra Egipto. Ahí en su material, hermanos, hay ciertas cosas que no las logramos tocar. Véalo, por favor, véalo, estúdielo, léanlo. Por ejemplo, que Jeremías es encarcelado y echado a una cisterna y que Joacim rechaza destruir el mensaje quemando el rollo. Léalo, por favor. Ok. Avancemos. La profecía contra Egipto se sitúa alrededor de la batalla de Carquemis, que lo investigaron, que yo sé que lo leyeron, que era muy importante, hermanos, que ustedes pudieran averiguar, porque esa batalla da una pauta con respecto a lo que es la caída. Un segundito por acá. Ok, esto que le estoy poniendo ahí es lo que usted va... exacto. Gracias por participar. Mire, esto que le estoy poniendo acá es lo que usted debe de rellenar ahí en cada uno de los espacios, donde dice profecía contra fulano, profecía contra mengano. Ahí lo va a ir tratando de completar. Yo sé que el cuadro es bastante pequeño y si usted tiene una letra muy grande no le va a caber. Entonces puede copiarlo en la parte de atrás o si usted lo lleva en un cuaderno aparte, como usted lleve ahí sus anotaciones, sus apuntes, o si lo hay de manera digital, la cosa es que usted lo pueda llevar. Ok. Le digo porque en una pregunta de examen va a ser, explíqueme
con sus propias palabras qué es la batalla de Carquemes. Y en sus propias palabras, no va a poder usar palabras técnicas cuando ustedes meten ChatGPT. Dígame qué es la batalla de Carquemes, porque le van a aparecer datos que yo no le he enseñado. Ok, bueno. La batalla de Carquemes, 605 a.C., donde Nabucodonosor II derrota al faraón Necao. Y ese evento marcó el inicio del declive del poder egipcio frente a Babilonia. Jeremías interpreta esa derrota como un juicio divino contra Egipto. Dicho de la mejor manera al estilo Kyler, chau chau Egipto. Egipto aparece como poderoso y numeroso. Sus guerreros con sus aliados, Kut, Fut y Lud, los Cus, Fut y Lud. Yo le dejaría que, si lo puede investigar, quiénes son en la actualidad. Por ejemplo, por ahí le va a aparecer que uno de ellos es Libia, para que usted más o menos conozca en el mapa dónde es que se encontraba. Y se acuerda que la esposa de Moisés era mujer cusita. Ella pertenecía a la tribu de Cus. Séfora. Moisés no se casó con una hebrea. Él se casó con una mujer cusita. Fíjese que tontera, hermano. Esto está fuera de la clase. Esto no es. No tiene nada que ver. Ya le doy la palabra. Pero. Vea qué interesante. Aparecen estos aliados, Cus, Lud, Fut y Lud, que les dije que nos investiguen quiénes son, y marchan a la guerra. Sin embargo, el ejército entra en pánico y huye. La profecía no solo es política, sino que también religiosa. ¿Por qué? Porque Dios decide castigar al faraón, a los príncipes, y esto muestra que es juicio contra el sistema religioso y el orgullo nacional egipcio. Ya a Días se la debía, hermano. Ya a Días se la traía el Eterno con Egipto. Los había dejado, les había dado las 10 plagas, pero no se los había acabado del todo. Bueno, hoy es cuando Necao estaba creyéndose muy salsa, le manda a Nabucodonosor más fuerte que él y le puso las cosas claras. Y le dijo a Nabucodonosor, aquí mando yo. Fuiste grande, fuiste eminencia, Egipto, pero aquí hoy ya no sos nada. Hoy mando yo. Porque uno siempre encuentra a alguien más fuerte en la calle. Profecía contra Filistea. La parte de los filisteos, Filistina. Fíjese que Filistina, hermano, es la parte costera de Israel, la parte baja izquierda, si lo quiere ver desde frente. Esa es la parte costera de Israel y ahí está toda esa parte, se le conocía como Filistea o Filistina. En el mapa que yo les dije a principio de año que lo sacaran y que lo tuvieran siempre en las clases, ahí lo puede ver, ahí lo puede encontrar. Entonces, toda esa parte se le conocía como Filistina. Los griegos y los romanos después le cambian el nombre a Palestina, esa zona. Por eso se le conoce con ese nombre. Ellos eran filisteos, Filistina. Pero le cambian a F por la P y empiezan a decirle Palestina. Ok. Jeremías describe la destrucción de Filistea como una inundación que viene del norte. Esta inundación simboliza un ejército invasor generalmente entendido bajo el dominio del imperio de Nabucodonosor II. Gaza y Ascalón, estas ciudades serían silenciadas y destruidas y Ascalón quedaría como un lugar desolado. Todo esto como parte del juicio de Dios contra esa nación enemiga de Israel. También los filisteos, hermano. Recuerda que venían molestando allá en la época de Sansón, no solo con Sansón, sino que con otros jueces también aparecían los filisteos. El Señor se las tenía guardadas y una por una les fue pasando la factura a cada una de esas ciudades. Le recomiendo, hermano, que en un mapa pueda ir identificando los lugares que yo le voy mencionando. Gaza, Ascalón, Filistina, para que no solo escuche, sino que pueda ver plasmado en un mapa y lo ubique dónde es que estamos hablando de lo que le estoy mencionando.
También viene la profecía contra Moab, la parte baja, abajo de Judá. Ahí está Moab, los moabitas. Moab era un pueblo vecino cerca del Mar Muerto y ellos eran descendientes de Lot. Vamos a ver la palabra, hermano, cómo fue que aparecieron los moabitas. Los moabitas. Génesis 19:37. Vaya conmigo, por favor, para que veamos por qué es que son descendientes de Lot. Una nación que no tendría por qué haber nacido. Pero, como lastimosamente el ser humano siempre le gusta desobedecer la ley de Dios y cree que no va a pasar nada. Eso fue lo que pasó en este caso. Vea lo que dice Génesis 19:37. Y dio a luz la mayor. Bueno, retrocedamos un poquito para identificar desde dónde fue. Versículo 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Estoy hablando de las hijas de Lot. Las hijas de Lot emborracharon al papá. Y se levantó la menor y durmió con él. Tuvieron relaciones sexuales. Cuando usted vea y durmió con él, significa y tuvieron relaciones sexuales. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Usted puede decir, va a creer que no sintió. Si la Biblia dice no, es no. Yo fui uno de los que justifiqué y decía, no creo que no haya sentido Lot. No sabemos qué gran borrachera se había puesto. No sabemos hasta atrás que se había puesto. Había perdido quizás el conocimiento. Y ambas hijas tuvieron relaciones con él. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Es decir, y las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. A eso se refiere. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. ¿Quiénes son estos? Los moabitas. Tenían parentesco con Israel, pero históricamente fueron enemigos siempre. ¿Por qué? Porque no era algo que Dios había autorizado. Que es, dice, el padre de los moabitas hasta hoy. Veamos la hija menor de un solo, para tener la idea. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó a su nombre Ben-Amín, el cual es el padre de los amonitas. No me vaya a confundir moabitas con amonitas, son totalmente distintos. Ok, seguimos. La profecía contra Moab enseña que Moab sería destruido por un invasor, es decir, Babilonia, es decir, Nabucodonosor. El juicio vendría por el orgullo, por la idolatría y por la burla contra Israel. ¿Se acuerda que ellos se burlaron? Se burlaron de los israelitas cuando Asiria se los lleva. Cuando Asiria se los llevó, ellos se burlaron. Su dios Quemos sería humillado y muchas ciudades serían devastadas, pero en el futuro habría restauración para Moab. Profecía contra Amón, los amonitas, lo que acabamos de estar viendo por ahí. Ya vimos de dónde descienden, que también es de una de las hijas de Lot. Y su dios nacional era Milcom, también conocido como Moloc. También se le conocía al dios Moloc. Este dios Moloc, uno de sus festividades o de sus sacrificios era de que quemaban a los niños. El dios Moloc los ofrecían en sacrificio. Ponían al ídolo, que era con los brazos extendidos o la boca abierta, y ahí colocaban fuego, colocaban leña y pues encendían la fogata, y el sacrificio era presentar a su hijo, y lo presentaban en holocausto y lo quemaban al ídolo. Recuérdese que el sacrificio humano es practicado únicamente por la idolatría. Únicamente por la idolatría. Y todo lo que la idolatría practica, no lo practica el Eterno. Grábeselo en su mente. Todo lo que la idolatría practica, nunca lo va a practicar el Eterno. Nunca, jamás. Por eso, hermano, en base a este tipo de cosas, comentarios y pasajes bíblicos, nosotros podemos amparar bíblicamente que la hija de Jefté no la sacrificaron. No, ¿por qué? Porque el Eterno
detesta los sacrificios humanos. Esos le pertenecen únicamente a la idolatría. A la idolatría. Así de que no podemos decir, hermanos, que la hija de Jefté fue sacrificada. Cuando el reino de Israel fue debilitado, los amonitas tomaron parte del territorio de la tribu de Gad. Es decir, se aprovecharon de la debilidad de Israel para expandirse. Ahí está la figura, se la pongo nuevamente. De esa forma es que sacrificaban a los niños. Así como tal. Ponían el ídolo con las manos extendidas y a veces había un hueco ahí o montaban un altar que eran piedras, un montón de piedras, y ahí sacrificaban a los niños. Primero los pasaban por fuego, hermano. Ponían el fuego encendido y agarraban al niño, uno de las piernas y el otro de los brazos, de los hombros o de la cabecita, y empezaban a pasar al niño por el fuego, a modo que medio empezara a quemarse. Cuando ya el niño empezaba a quemarse, ya lo depositaban totalmente en el fuego. Y así es como era el sacrificio a los niños. Algo que el Eterno siempre detestó. Siempre, siempre. No podemos decir que la hija de Jefté fue sacrificada. Profecía contra Edom, los edomitas. ¿De quién eran descendientes los edomitas, hermano? Vamos a ver. Alguien que me ayude sin consultar a internet. ¿De las hijas de Lot? De Lot. De Lot. No, no es de Lot. ¿De quién dijeron por ahí? Esaú, correcto. Esaú. Esaú. Una ciudad importante de Edom era Temán. Temán era una ciudad muy famosa por su sabiduría, por la aristocracia que vivía ahí, hermano. Se creían mucho más que los demás. Pero el Eterno les anuncia que un invasor iba a llegar contra ellos y que los iba a destruir. ¿Quién era este invasor? Nabucodonosor II. El juicio contra Edom se describe como muy severo. Sus ciudades quedaron desoladas, nadie querrá habitar en ellas y será una tierra de horror. La destrucción se compara con la devastación de Sodoma y Gomorra. Ahí les he puesto en la pantalla, hermanos, ese tipo de fortaleza. Esa piedra también después se le conoció como Petra. Y los edomitas se creían mucho por su conocimiento, por su fortaleza. Esto lo podemos encontrar en el libro de Abdías. El libro de Abdías, si nunca lo ha leído, léalo, y ahí va a hablar acerca del juicio contra Edom. El juicio contra Edom. Muy interesante ese libro, hermano. Fíjense que nosotros lo estamos viendo con el grupo del 2024. Y hace poco estuvimos viendo el libro del profeta Abdías. Me he quedado maravillado, hermano. Maravillado con ese libro. Todo lo que describe, y un solo capítulo, hermano. Un solo capítulo. Ok, profecía contra Damasco. La profecía contra Damasco. Fíjese que Siria, que es un país en la actualidad, todavía mantiene la capital Damasco. Es el único país que todavía mantiene su capital original, su mismo nombre. Desde que fue fundado Siria, siempre su capital ha sido Damasco. Y era la ciudad más importante. Asiria y Babilonia derrotaron esta ciudad. Nabucodonosor II, ojo con esto, Nabucodonosor II atacó Damasco en el año 605. Fíjese que no solo se llevó a Israel, perdón, no solo se llevó a Judá, sino que atacó a diferentes naciones. Ya vimos que atacó a Egipto, ya vimos que atacó a Edom, a Moab, a Damasco, todo en la misma fecha. Es decir, hermano, que lo que venía haciendo, el arrastre que venía haciendo Nabucodonosor era impresionante. Por eso era un imperio mundial, hermano, el de Nabucodonosor. Si venía arrasando, parejo, hermano. Ahora bien, Dios destruye Siria, aunque otros profetas también hablaron acerca de Damasco. Profecías contra Cedar y Azor. Era una región habitada por árabes, no debe ser confundida con la ciudad de igual nombre ubicada al norte del mar de Galilea. Ojo con esto. Por eso yo le digo, mire, hermano, si usted puede tener diferentes tipos de mapas, hágalo.
hágalo. ¿Por qué? Porque a la hora de que estamos hablando, usted logra identificar a dónde quedan estos lugares. Y si no los tiene en el momento, pues usted los va completando, ¿verdad? Va llenando. Azor queda entalado. No es la del mar de Galilea, sino que es otra Azor. Y usted lo va a ir ubicando. Y a la hora eso le va a dar una mejor comprensión, hermano. A la hora de leer los libros de los profetas. Más que el próximo ciclo llevamos profetas menores, le va a servir aún mucho más. Ok. Cedar y Azor eran tribus nómadas. No eran citadinos, sino que eran nómadas. Y ojo con esto. Los pobladores de Cedar eran descendientes de Ismael. Descendientes de Ismael. Y en el año 599, Nabucodonosor los destruye. Uno más a la lista. Dice el versículo 31 que ni tienen puertas ni cerrojos. Alude un asentamiento al aire libre y características de una vida nómada. ¿Se acuerda que vimos los nómadas, los citadinos, los labriegos? Todo eso lo vimos en la materia cultura y geografía bíblica. Si mal no recuerdo, no me acuerdo si la llevaron conmigo o no. Ok. Vamos a ver, seguimos. Vamos contra la profecía contra Elam. Regálame un segundito, por favor. Decíamos la profecía contra Elam. Elam estaba localizada a unos 300 kilómetros al este de Babilonia, en lo que ahora se conoce como Irán. Nabucodonosor las atacó en el 597. Se acuerda que esa fue la segunda invasión. Primera 605, 597, 586, la tercera. Más tarde se convirtió en el núcleo del imperio persa y en la residencia de Darío. En el libro de Daniel vamos a ver quiénes fueron los medo-persas y quién fue Darío. Después de sufrir el juicio de Dios, Elam también iba a ser restaurado y la esperanza futura de restauración se menciona para Elam, al igual que en el caso de Moab. El trono mencionado en el versículo 38 representa el juicio de Dios y su soberanía. Él dirigía la destrucción de Elam. Él es el rey sobre todos los reyes, incluyendo el de Elam. Profecía contra Babilonia. No crea que Babilonia va a quedar exento, hermano. Es cierto que Dios ocupó a Babilonia para mandar a juicio, pero también después le venía el juicio a ellos. También después le iba a venir el juicio a Babilonia. No crea que a él no le iban a pasar la factura por lo que él había hecho. Déjenme un segundito, quiero ver. No se conectó el hermano Juancito, ya le tocaba esta parte. Creería yo que es por cuestiones de internet. Bueno, seguimos entonces. La profecía contra Babilonia tiene dos temas principales. Número uno, la caída de Babilonia. Y número dos, el retorno de los exiliados de Babilonia hacia Jerusalén. Sobre eso está hablando. El imperio babilónico había sufrido o había sido instrumento de Dios para castigar a las naciones anteriores, lo que le acabo de estar diciendo hace un momento, pero Dios no lo iba a tener exento, hermano. No, también le digo, yo te voy a pasar factura por lo que tú hiciste. Jeremías profetiza con respecto a la caída de Babilonia, un acontecimiento que tuvo gran importancia en la historia de la redención. ¿Por qué? Cuando el profeta dio esta profecía, el pueblo de Dios estaba exiliado en Babilonia y le dicen, hey, jóvenes, varones de Dios, no se preocupen. ¿Por qué? Porque el juicio y el tiempo de exilio en Babilonia van a ser 70 años. No va a ser para siempre. Van a ser solamente 70 años. Aun cuando esta ciudad era indiscutiblemente poderosa a nivel mundial, Jeremías predice su caída 5 años antes de que fuera tomada Jerusalén. Imagínense. 5 años antes de la caída total de Jerusalén, le dice Jeremías, a ustedes también les va a caer juicio. A ustedes también se los van a reventar. Aquí entramos ya en un tema muy hermoso que es la caída de Jerusalén. ¿Por qué hermoso, hermano?
Porque podemos ver que el juicio de Dios se cumple. Y la palabra de Dios se cumple al centavo. Y lo que Dios promete lo cumple, sea bueno o sea malo para el ser humano. El último capítulo de Jeremías muestra que el profeta de veras dijo la verdad de Dios y que el juicio que predijo se iba a hacer una realidad. El capítulo que estamos a continuación es idéntico al segundo libro de Reyes, del capítulo 24 al capítulo 25 y también Jeremías 39. Esto es una garantía, hermano, de que lo que Dios lo promete, lo cumple. El capítulo 52, hermano, ofrece más detalles sobre la destrucción de Jerusalén narrada en el capítulo 39. Ribla estaba localizada a unos 320 kilómetros al norte de Jerusalén. Este fue el cuartel general de Babilonia para gobernar la región. Hamat era un distrito de Siria que incluía la ciudad capital. ¿Dónde fue el cuartel general de Babilonia? Ribla. Ok. Ahora, vea qué interesante esto. La ciudad queda asolada, destruida. Únicamente dejan a los más pobres de los pobres. Incendian el templo, la casa del rey. Las casas y los muros de Jerusalén quedaron destruidos y se llevan los elementos de bronce, de oro y de plata. ¿Por qué destruye Nabucodonosor Jerusalén? Porque la ciudad de Jerusalén ellos la consideraban como rebelde y no les gustaba someterse. Entonces Nabucodonosor dijo, yo no quiero problemas con nadie, mejor me los acabo de una sola vez. Nabucodonosor no anduvo con tanto consentimiento, él se los acabó. Los tres grupos llevados a Babilonia que se mencionan aquí ocurrieron en el año 597, 586 y 581. Ojo, hablando del cautiverio a Babilonia. 605 había sido la primera deportación. Ahora bien, los cautivos llevados podían referirse solamente a varones adultos, posiblemente. Luego se libera a Joaquín y los reyes de Babilonia mostraron bondad a Joaquín. En el año 561 antes de Cristo, lo liberan de la prisión y le permitieron comer con el rey. Dios continuó mostrando su bondad a los descendientes del rey David, incluso en el cautiverio. Ahora bien, la gente dice, Jeremías nunca tuvo éxito. No tuvo dinero, no tuvo familia, no tuvo amigos. Profetizó la nación profetizó la destrucción de su propia nación. Los líderes religiosos no estaban a favor de él. Ningún grupo se agradó en escucharlo. Pero a pesar de eso, él terminó con éxito la obra que Dios le había encomendado. Porque él no iba a que la gente le aplaudiera. Él no iba a que la gente lo apoyara. No, él iba a hacer la voluntad de Dios. La actividad profética de Jeremías. Bueno, en la vida de Jeremías se suelen reconocer 4 etapas que estas marcan su actividad profética. Póngale ahí pregunta de examen, que ya las vamos a ver. En la vida de Jeremías se suele reconocer 4 etapas que marcan su vida profética. Ya los vamos a ver las 4 etapas y les pone por ahí pregunta de examen, porque eso sí lo vamos a ver. Cada etapa, hermano, depende de la cronología que se adopte. El punto más debatido es si los textos pronunció Jeremías en tiempo de Josías, ya que precisamente el punto en que difieren distintas cronologías. El punto de discrepancia es si fue en tiempos de Josías o no. Pero no nos vamos a meter en eso. ¿Cuál fue la primera actividad de Jeremías bajo el gobierno de Josías? Del 627
al 622. Su segunda actividad profética fue bajo el gobierno de Joaquín, del 609 al 597. Es decir, bajo la primera deportación y segunda. Acuérdense que la primera fue en el 605. La tercera actividad se dio bajo Sedecías, del 597 al 586. Y la cuarta actividad profética se dio bajo el gobierno de Gedalías en el año 586, donde se da la destrucción total de Jerusalén. Mis amados hermanos, hoy fue una clase bastante corta porque no quiero meterme al otro libro para no saturarlo. Recuérdese también de que la próxima semana pues es ya el examen. No lo quiero meter más información de la que debe